Buenos días amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo webinar llamado Instalación Fácil. Antes de entrar en tema, antes de hablarles de lo que tenemos para hoy, hay algunas reglas. Tal y como lo hemos hecho antes, sus cámaras serán automáticamente desactivadas todo el tiempo. Así que no hay razón, no hay ninguna situación donde nosotros podamos ver lo que están haciendo. Siéntanse cómodos, escúchennos e interactúen con nosotros usando la función del chat. Lo mismo para sus micrófonos. Sus micrófonos han sido silenciados desde acá y estarán así permanentemente para este webinar. Cuando sientan que desean entrar en contacto con nosotros, por favor, los invito a hacerlo vía función chat durante todo el tiempo del webinar. Y a fin de entrar más en detalle con las personas que estamos acá, no se trata solamente de mí hablándoles frente a la cámara, también están conmigo unos grandes colegas de aquí de ABS Safety, quienes son los responsables por hacer que todo esto suceda, los que hacen que nos puedan ver ahora en todo el mundo. Ellos son Tomás y Sebastián, quienes también son instructores aquí y son especialistas de productos ABS. Ellos están junto a nosotros en este webinar, pero allá del otro lado de la cámara, haciendo todo el trabajo de soporte técnico, manejando todas las preguntas que nos llegan al webinar a través del chat. Michael también está con nosotros. Él pertenece al departamento de mercadeo y es él quien creó todo este escenario para hacerlo más agradable para ustedes. Estos somos todos nosotros. Comencemos pues. La instalación hecha fácil. Para todos ustedes que estuvieron en los primeros webinars, inicialmente con el webinar inaugural, seguidamente con el planeamiento técnico, es como una especie de estructura secuencial para toda la serie de webinars. Comenzamos conversando acerca de todos los aspectos técnicos como el planeamiento técnico y eso ya quedó listo. Ahora necesitamos ejecutar. Tenemos que aplicar todo lo que el planeamiento técnico nos ha dicho. Entonces, ¿cómo hacemos para que la instalación se haga de la manera más fácil posible? De eso se trata este webinar. Como siempre, hay una línea de vida que nos guiará a través de todo el curso. Primero estaremos conversando acerca de lo que significa la instalación. Quiero decir, es bastante obvio, pero ¿por qué una instalación no se parece a otra? La idea es que puedan percibir, ver lo que tenemos allí para ustedes. Por otro lado, estaremos conversando acerca de herramientas y experiencias. En cuanto a herramientas, ¿qué es lo que necesitas para realizar la instalación? Y en cuanto a experiencia, el llamado know-how, como suele decirse en inglés. También estaremos conversando acerca de las obligaciones y responsabilidad legal. De nuevo, estamos hablando de productos de seguridad, estamos hablando de seguridad personal, estamos hablando de vidas. Así que siempre llegamos al punto que nos lleva a la responsabilidad legal. Y lo que yo considero la parte más importante para hoy, cómo hacerlo. Vamos a estar trabajando de manera detallada con dos tipos diferentes de instalaciones. ¿Qué debemos observar? ¿Cómo hacerlo? Lo más importante para ustedes es saber los detalles cuando se trata de instalaciones de sistemas ABS Safety. Para cerrar, habrá un breve recuento. Lo más importante, desde mi perspectiva, la sesión de preguntas y respuestas. La sesión de preguntas y respuestas, que es la manera como ustedes interactúan directamente con nosotros. En el momento en que ustedes tengan una pregunta, por favor, solo escríbanosla en el chat y la contestaremos en esta sesión, que para eso es exactamente esa parte. Escriban sus preguntas apenas les surjan. Y habiendo cubierto todo este panorama, todo el marco del webinar de hoy, entremos en tema. ¿Es una instalación similar a la otra? ¿Las instalaciones son iguales en cada caso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué podría ser diferente? A fin de poder llegar a un punto en el que podamos comprenderlo y no necesitemos discutirlo más adelante, quiero usar esta fotografía que me ayuda a verlo de manera obvia. Esta es una instalación, claro que sí, pero en este caso en particular no es una instalación que esté en condiciones para poder ser usada. Si bien este sistema posee un amortiguador de impactos ABS que en teoría está incluido en el sistema, no tiene ningún uso, si consideramos la manera como fue instalado. En este tipo de instalación, el absorbedor de energía no hará nada en caso de una caída. Lo que un absorbedor de energía hace en caso de una caída es deformarse. Y para que se pueda deformar tendría que estar en algún punto al principio o al final de la línea de vida donde la energía sería absorbida. Pero
¿Por qué mejor no hacerlo como esta? Esta es la forma correcta. Esta es la manera como el manual dice que debe ser instalado en un componente individual. No enfocándonos solo en el conector de anclaje, sino enfocándonos en la manera como el sistema funciona como equipo completo. Y tenemos otro ejemplo para ustedes. Para nuestros amigos que estuvieron en el webinar inicial, ya saben esto con respecto a una instalación. Sí, es cierto, es otra instalación, pero no está efectuada de manera apropiada. Esta instalación simplemente no sirve. Imagínense este escenario, una persona conectada a este sistema de línea de vida mientras está trabajando sobre un techo. La única cosa que mantiene a todo el sistema completo de línea de vida es esa pequeñísima pieza de alambre que le han colocado allí. Este alambre ha sido de alguna manera amarrado alrededor del terminal del cable y pudo haber estado amarrado en el elemento de tensión, pero al final, en caso de una caída, no importa qué tan bien esté perfectamente ensamblado todo el resto de la línea de vida. Debido a este pequeño pedazo de alambre, en ese punto de anclaje individual, el sistema completo colapsará. Así que en este caso no hay razón para hablar de un sistema de seguridad porque este error indica claramente una falsa seguridad para todos aquellos que suben y deben usar este sistema. Entonces, ¿por qué no hacerlo más simple? Por ejemplo, como este. En este caso tienes dos extremos, inicial y final, ensamblados de manera correcta, y todo en un mismo conector de anclaje como se muestra en esta fotografía. Estos sistemas son hechos y ensamblados de tal manera que donde quiera que necesites realizar la instalación de estos dispositivos, tendrás disponible todos los conectores, todos los accesorios y elementos que se necesitan de tal manera que puedas realizar una correcta instalación. Debes darte cuenta que hay una razón del por qué, por ejemplo, hay un pin de seguridad para cada cable o para cada instalación de cable y por qué no hay ni un solo pedazo de alambre que puedas utilizar. Además de estas imágenes, me gustaría mostrarle algunos aspectos traídos del libro. Es un pequeño resumen, digamos, para ustedes, de tal manera que puedan entender un poco mejor cuando hablamos de una instalación defectuosa y también puedan darse cuenta de cuando hablamos de una instalación efectiva. Entonces, por ejemplo, la regla dice, si hablamos de una perforación en concreto, la recomendación de nuestra parte es que una vez que has comenzado a perforar, no lo hagas dos veces, no lo hagas tres veces, hazlo una sola vez. La razón es muy simple. Imagínate que estás perforando un orificio en el concreto y vas en línea recta. Si perforas una segunda vez en el mismo agujero, es fácil moverse hacia los lados un poquito y ahora ya no tendrás un agujero derecho en la estructura del concreto. Vas a tener un movimiento en tu mano a la derecha y a la izquierda que va a terminar sucediendo que en lugar de 16 milímetros de diámetro, por ejemplo, después de un momento, después de un segundo o tercer proceso de perforación, termina siendo 17 punto y algo o 18 milímetros. Y eso entonces te puede dar problemas para la instalación que necesitas. Así que como recomendación, perfora una sola vez. Otra situación que se presenta, otro aspecto que quiero compartir con ustedes es que tengan cuidado con los anclajes que poseen tornillos tipo mariposa. De nuevo, y precisamente hablando acerca de instalaciones en techos de lámina trapezoidal, de cualquier tipo de techo con lámina metálica, los anclajes con tornillos tipo mariposa trabajan de tal manera que necesitan tener una superficie de contacto. Y esa superficie de contacto tiene que ser el nivel más alto de la lámina, en el punto más alto de la lámina. El anclaje no puede quedar rozando las superficies laterales del canal del techo. La superficie del contacto debe ir en el punto más alto, en el canal más alto, paralelo a la lámina y no de manera cruzada. Esto porque cuando se realiza de manera cruzada, así como lo ven en la fotografía, van a ver esas pequeñas muecas o marcas, las cuales nos indican que la instalación no se realizó correctamente. Además de estas recomendaciones específicas, hay algunas que son más generales y me gustaría compartirlas con ustedes. Algunos aspectos traídos del libro. El planeamiento técnico es tu guía, a través de cada paso durante la instalación, literalmente. Ustedes, mis amigos, ya aprendieron cómo se realiza el planeamiento técnico. Entonces, ¿por qué no usarlo?
¿Por qué no usar todo el planeamiento técnico si ya lo tenemos? El planeamiento técnico tiene todos los detalles, las distancias desde los bordes de caída, tienes las distancias entre los postes de anclaje, como por ejemplo el vano máximo entre postes. El planeamiento técnico resume de manera efectiva qué tipo de componentes necesitas para instalar, bien sea un sistema con conexión intermedia de paso continuo o de paso no continuo. Y allí ustedes podrán ver la instalación adecuada con el planeamiento técnico. Entonces, imagínense que están ustedes realizando una instalación en un techo. No tienen que reinventar la rueda. Ustedes pueden hacer efectiva y definitivamente utilizando el planeamiento técnico. Otra cosa más, digamos, viendo algo diferente, algo más. Y debo decir una vez más, ya que estás allí, ya que estás haciendo la instalación sobre el techo, ¿por qué no realizar un acabado adecuado como con los aislamientos para los postes? Esto permite hacer que los postes de anclaje sean impermeables, resistentes al agua, sellados al agua. No es que eso se necesite hacer desde la pura función técnica, eso lo sabemos, pero la experiencia nos ha demostrado en muchos casos que el techo del edificio ha sido realizado por una compañía diferente. Pero muchas veces vale la pena considerar si no sería mejor que el poste de anclaje esté de una vez sellado e impermeabilizado, una vez que se ha instalado y que se ha fijado en el techo. Entonces, lo que estamos viendo cuando se trata de instalación no es solo colocar el anclaje en el techo, es cómo tratar de hacerlo funcionar con todos los pasos que vienen después para que todo funcione. Y para poder hacer eso definitivamente necesitas tener algunas herramientas. Y no me refiero a herramientas que vienen con el conocimiento y la experiencia, sino a herramientas literalmente hablando, herramientas manuales. Por ejemplo, imagínense que ustedes tengan que instalar cada uno de esos tres conectores de anclaje que necesitan ser instalados. Obviamente, para eso debes considerar ciertos tipos de herramientas para hacer la instalación adecuada de cada uno y saber cómo hacerlo. Solo tienes que ir al manual de instalaciones. No existe ninguna situación en la que tú recibas un anclaje de ABS que no venga con su manual de instrucciones para su instalación. Es como la prioridad número uno para nosotros. Cuando recibes uno de nuestros conectores de anclaje, también viene con el manual de instalación que te guiará a través de todos los pasos de la instalación. Y el manual también viene con la información detallada, como por ejemplo, qué tipo de herramienta requieres para la instalación. Y como puedes ver en la fotografía que les muestro, esas herramientas pueden variar. Dependiendo de cada poste de anclaje, dependerá el tipo de herramienta a utilizar. Y siendo aún más precisos, y viendo la figura de la izquierda, vemos el poste L3BE. En ese caso, esto es todo lo que necesitas. Para este en particular necesitas todas las herramientas que se mencionan allí. Es como una vista general de las herramientas que necesitas. Y aunque existe una variación de un anclaje a otro en la forma como son conectados, es importante decirles aquí que estamos hablando de herramientas estándar. No estamos hablando aquí de ninguna clase de herramienta sofisticada o única o exclusiva que tuvieses que comprar para poder realizar la propia instalación. Todo lo que se muestra acá son herramientas estándar, son solo herramientas comunes. Y cuando me refiero a estándar o comunes, me refiero a un torquímetro, un taladro de martillo y así sucesivamente. De ninguna manera estamos hablando aquí de que te vas a enfrentar con problemas, básicamente hablando, a manera general, cuando estés realizando la instalación. Y aún cuando todo es estándar, me gustaría decirles que hablando del taladro en particular, las brocas o mechas que necesitas deben estar siempre en buen estado, deben poseer un buen corte, un buen filo. Y cuando me refiero a que el taladro debe poseer buenas brocas con un buen filo, es que estén en buenas condiciones. Imagínense la situación en la que ustedes estén realizando una instalación y perforando en el concreto todo el día. Lo que va a suceder es que eventualmente las brocas van a comenzar a perder su filo. No es algo que puedas ver a simple vista, pero durante la instalación te vas a ir dando cuenta de que es preciso cambiar la broca a medida que vas avanzando en la perforación. Porque aquí estamos hablando de seguridad personal. Debemos asegurarnos que las herramientas que estamos usando, especialmente en estos casos las brocas, están en buenas condiciones para poder hacer una instalación limpia, una instalación bien adecuada. Y hablando de instalaciones limpias, lo mismo para las herramientas de limpieza.
En este caso, no es que se mantengan en buena forma necesariamente hablando, me refiero a la bomba para sacar el polvo y al cepillo para sacar el polvo a fin de que puedan limpiar bien los hoyos en el concreto, esos hoyos donde se van a sentar los anclajes. Porque lo que va a pasar es que si, por ejemplo, tienen un anclaje que requiere una perforación de 90 milímetros, resulta que termina siendo menos de eso porque el hoyo tiene aún remanentes de polvo y pequeñas partículas del concreto que quedaron durante la perforación. Por lo tanto, en ese caso, ya no tendrás una perforación con una profundidad de 90 milímetros. Por eso es importante tener también las herramientas para la limpieza. Y antes de pasar al siguiente punto, es algo basado en mi experiencia, de lo que les quiero hablar. Se trata de herramientas y también se trata de experiencia. Y por supuesto, hay una buena parte de experiencia en esto. Pero, ¿cómo creas experiencia si estás haciendo una instalación por primera vez? La respuesta es tan sencilla como tonta. Es hacerlo bien desde la primera vez, una y otra y otra y otra vez. Tómate tu tiempo, observa bien los detalles y sigue los pasos correctamente indicados en el manual. Sé que puede sonar como demasiado simplificado o demasiado específico, pero al final del día, así es como es. Se trata de tomarse el tiempo que sea necesario, no se trata de ir a las carreras. Aquí no estamos hablando de instalar un par de miles de anclajes por día. Comienza en algún momento y lentamente ve creando y ve haciendo crecer tu reputación y tu experiencia. Te irás familiarizando en cómo realizar las instalaciones de cada tipo de anclaje, cómo utilizar adecuadamente las herramientas. Cómete y apréndete bien el manual de instalación y familiarízate con todo lo que rodea a este mundo de la instalación. Así que hablamos de experiencia, pero la experiencia es algo que se gana a través de los años. Otro aspecto que me gustaría puntualizar con ustedes antes de entrar en más detalles en cómo hacer una instalación de manera precisa, y es acerca de la responsabilidad legal. Hablamos de responsabilidad legal anteriormente, durante el webinar de inicio. Hablamos también de este tema durante el planeamiento técnico. Y a este punto ya tú debes entender que la responsabilidad legal es algo que debemos conversar, debemos discutir porque definitivamente hay cierta responsabilidad legal que viene implícita en todo esto. Y a este punto, mis amigos, me gustaría tener su opinión. Mi amigo y colega Tomás, en un momento, va a colocar una pantalla con una pregunta para ustedes. Y la pregunta es, ¿quién es el encargado o la entidad encargada o con quien quiera que sea en general la persona responsable, legalmente hablando, de cualquier tipo de instalación en un sistema de protección contra caídas? Es muy sencillo. Simplemente dan un clic sobre su pantalla, escojan la respuesta que consideran correcta haciendo clic sobre esa opción y tendremos los resultados aquí con nosotros. Aquellos de ustedes, amigos, que estuvieron con nosotros la vez pasada, tuvimos una actividad similar la primera vez. Ellos tuvieron la oportunidad de responder una pregunta casi idéntica a esta. Así que, en ese caso, esos que estuvieron en el primer webinar están en ventaja. Pero veamos cuál es el resultado. Puedo ver que ya vienen algunas respuestas de casi la mitad de ustedes. Ok, ya tenemos la respuesta. Ok. Creo que con estas respuestas que tenemos es algo con lo que podemos trabajar. Gracias por su participación, gracias por darnos sus respuestas en esta pregunta en particular. Y tal como lo pueden ver en la pantalla, en estos momentos hay una tendencia clara. Y la tendencia nos dice que es o el instalador o la compañía instaladora. Ninguno de ustedes dijo que la responsabilidad legal recaía sobre el propietario del edificio y ninguno de ustedes dijo que era del usuario. La cosa es el que realiza la instalación. Correcto. Y tal parece que tenemos solo expertos en esta ronda del webinar porque están en lo correcto. Todos están muy bien con esa respuesta. Sí, el instalador y la empresa instaladora es sobre quienes recae la responsabilidad legal de la instalación. Así que mis felicitaciones a ustedes, están absolutamente en lo correcto. Bueno, y avanzando en la presentación, básicamente es como un resumen de lo que ya ustedes dijeron en cuanto a la responsabilidad legal. La responsabilidad legal recae sobre el instalador de la empresa instaladora, y el instalador es una persona, obviamente. Es una responsabilidad legal personal sobre esto o aquello.
Y es bastante simple. La responsabilidad legal está especificada en la documentación de la instalación. Y a su vez es firmada personalmente por el instalador y simplemente luce en algo como esto. Este es un documento que resume la legalización de la instalación y bien abajo en la forma, que la pueden ver resaltada, es donde el instalador ha firmado. Y si allí está tu firma, tú has sido quien ha tomado la responsabilidad de la instalación y está todo bien, es como debe ser. Por otro lado, la responsabilidad legal sobre la inspección anual del sistema, de los sistemas que hemos estado hablando. Deben ser inspeccionados cada 12 meses o anualmente. La responsabilidad legal de la inspección anual recae sobre el propietario del edificio. Él es quien ha estado operando el equipo y él es quien requiere tener el cuidado de la inspección anual del sistema. El sistema ha recibido su mantenimiento regular y para ustedes, mis amigos, como trabajadores, como operadores del sistema en el techo, les permitirá seguir usando ese sistema. ¿Y por qué no hacerlo de una manera más fácil y en el mejor caso que ustedes puedan tener también el contrato de inspección anual con su cliente, con el dueño del edificio o con la contratista en general? Como quiera que sea, solo tienes que preguntar cómo va a ser inspeccionado el sistema y mantenido. Yo lo voy a instalar en su techo, pero requiere un mantenimiento por lo menos los próximos 10 o 20 años. Es una gran ventaja como instalador. Tú sabes el excelente trabajo que realizaste, la excelente clase de instalación que acabas de hacer. Entonces, tomándote también la responsabilidad legal para la inspección anual, sería bastante sencillo. Así que no hay ningún riesgo adicional que pueda venir envuelto. Bueno, resumiendo todo el aspecto de la responsabilidad legal, todos los detalles de la responsabilidad legal y hablando francamente, hablando completamente abierto para ustedes, sí, existe cierta responsabilidad legal, pero existen otros tipos de responsabilidad legal en la instalación. Sí, estamos hablando de responsabilidad legal instalando diferentes sistemas de protección contra caídas, como sistemas de líneas de vida, pero imagínate que tú estás realizando la instalación de una unidad de aire acondicionado o un filtro intercambiador de temperatura para una compañía de alimentos. Eso también tiene una responsabilidad legal y eso recae sobre el instalador. La diferencia, por supuesto, es que estamos hablando de un sistema de seguridad personal. El mejor de los casos es que nadie sufra una caída utilizando los equipos que has instalado. Y es que estamos hablando de sistemas salvavidas. Y esa es la diferencia, pero en este caso estamos hablando de diferencias emocionales. Pero si lo piensas bien, hazlo de la manera correcta y no tendrás nada de qué preocuparte. Sí, hablamos de responsabilidad legal, pero no hay diferencia con cualquier otra responsabilidad por instalación en lo absoluto. En resumen, si estás realizando un excelente trabajo, ¿cuál es el problema? No hay nada de qué preocuparse. Háganlo de la manera más cómoda para ustedes. Y es mi mensaje principal. Para ustedes sería aprendan bien cómo instalar esos sistemas correctamente. Y la responsabilidad legal no va a ser uno de tus problemas. Nunca lo va a hacer si estás realizando un excelente trabajo. Bueno, así que ya cubrimos el aspecto de la responsabilidad legal. Como saben, ese es un aspecto que va a ir siempre incluido en cada uno de los webinars, en la serie de webinars. Ahora vamos a entrar en los detalles de cómo se hace, cómo realizar una instalación de manera precisa, de un conector de anclaje. Ya aprendimos de la parte del planeamiento técnico que podemos ir a la internet, idealmente a la página web de ABS Safety. Allí van a ver una gama completa de todos los productos. Entonces, como ya tenemos el planeamiento técnico, y esa es una tremenda ventaja de tu lado, tenerlo ya para este momento, ya sabes cuáles son específicamente los productos que vas a necesitar para la instalación. Para este ejemplo es el ABS Lock XT, el que va a ser instalado sobre un techo trapezoidal. Es uno de nuestros anclajes más comunes para los techos de lámina metálica. Si vamos a la página web del producto, les tengo una pista, como un pequeño dato. Y es que en la página web van a ver videos animados cortos acerca de los productos. Y así te das una idea más precisa acerca de la instalación del producto en particular. Y voy a presentarles un video corto para que ustedes puedan verlo mejor, tener una idea más clara de lo que estamos hablando.
Bueno, y acá estamos de nuevo. Ese era el video animado sobre cómo realizar la instalación completa del Lock XT. Y esto les da una idea general sobre lo que les hablaba, de lo que allí está para ustedes. Ojo, quiero dejarles claro, y esto es un aspecto muy importante, este video no sustituye para nada el manual de instalaciones. El manual de instalaciones es inclusive mucho más preciso, pero como una preparación para lo que van a ver durante la instalación, funciona muy bien, para darles una idea de lo que tenemos en el portafolio de ABS. Esta presentación animada de lo que tenemos les da una mejor idea. También lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, pueden verlo allí o pueden verlo en nuestra página web. Pero de nuevo, te da una idea general de lo que vas a estar enfrentándote en el sitio del montaje. Solo como una idea para prepararte a lo que vas a ver. De nuevo, el video no reemplaza el manual de instalación. El manual de instalación es algo como lo que están viendo ahora aquí en pantalla. Esto viene así establecido para cada uno de los productos. Si solicitas 3 diferentes tipos de anclaje, cada uno de ellos te va a llegar con su manual de instrucciones en particular. Una de las grandes ventajas cuando hablamos de manual de instalación es que aquí también hablamos de muchos contactos a nivel internacional. Aún así, el manual trabaja prácticamente sin lenguaje. Yo diría que el manual es autoexplicativo e intuitivo para los usuarios en su lectura. Una vez que ya lo has visto y te familiarizas con él, puedes entender y puedes interpretar muy bien de lo que te habla el manual. Aquí vemos la primera parte en la preparación para la instalación del manual. Aquí vemos que la primera parte en la preparación para la instalación, en el manual, al lado izquierdo, ven que es diferente a la preparación o a la información que está del lado derecho del manual. ¿Cuál es la diferencia? Inicialmente estamos hablando de diferentes certificaciones, la manera como son probados los conectores de anclaje. Existen dos tipos diferentes de legislaciones, diferentes requerimientos gubernamentales. Al lado izquierdo ven el símbolo típico para los requerimientos alemanes y a la mano derecha la ya bien conocida norma EN 795. Y creo que todos saben a lo que se refiere. Para dejarlo claro aquí, entre nosotros siempre estaremos hablando de la norma EN 795. Debo decirles que el 99% de todas las instalaciones no son realizadas en Alemania y que las regulaciones o los requerimientos son ligeramente diferentes. ¿Y cómo entender o cómo ver esas diferencias? Cuando vean una hoja de información de productos de ABS o en el manual de instalación, vas a encontrarte muchos de estos símbolos, de estos pequeños pictogramas. Ellos todos tienen un significado, y de esto estaba hablando cuando me refería a la norma alemana y a la norma internacional. Esto es lo que se refiere a la certificación, arriba a la izquierda de sus pantallas. Aquí pueden ver varios símbolos que utilizamos para decirles qué clase de certificación es la que este producto tiene, lo cual también podría tener efecto en cómo se debe realizar la instalación. Así que esto es lo primero que debes ver cuando quiera que estés dándole un vistazo al manual de instalación. Está siempre atento a las normativas que el equipo sigue. Haciéndolo de manera más simple, casi siempre hablaremos de la norma EN 795 como norma internacional. Excepto por los Estados Unidos, la región americana, algunos países internacionales que tienden a usar la norma ANSI como guía, pero eso es otra historia. Honestamente, la EN 795 prácticamente los abarca a todos. Algo también importante con respecto a la instalación, no se trata solo de llegar al sitio, abrir huecos, martillar el anclaje e irse del sitio. Es un poco más que eso. Me refiero a que cada instalación necesita y requiere ser suficientemente documentada. Documentado de tal manera que una tercera persona, alguien completamente ajeno a la instalación, un tercero que deba realizar una inspección, será capaz de seguir cada uno de esos pasos de la instalación que tú hiciste. Imagínense que sean ustedes los que están llegando a un techo donde hay un sistema que ha sido instalado. El techo ya está sellado, el sistema de protección contra caídas ya ha sido instalado sobre el techo. Y aquí les pregunto, ¿cómo pueden ustedes evaluar si la instalación se realizó de manera correcta o no? La respuesta es sencilla, no, no lo puedes hacer. Tan simple como que tú no puedes llegar y simplemente abrir el techo. No sabes
lo que hay debajo y cómo fue instalado. Entonces, lo que va a evitar tener que estar abriendo el techo cada año o en cada uno de los mantenimientos e inspecciones de las instalaciones que se deban realizar es tener una buena documentación de la instalación de cada uno de los anclajes. Y es tan importante que les dejo dicho acá a ustedes que tenemos otro webinar enfocado solamente en cómo realizar el trabajo de documentación para una instalación de los sistemas de anclaje. Pero como estamos hablando de instalación, debería estar incluido ya. Cada vez que instalas, debes documentar. Entonces, también se debe documentar aquí. Yo quise tomar fotografías de manera aleatoria para mostrarles pasos durante la instalación del LogXT. Y qué bueno hablarles del manual de instalación, que te hace la vida mucho más fácil. Por ejemplo, estos dos símbolos aquí. Ese es el símbolo para documentar en el logbook. Donde quiera que vean ese símbolo en los manuales de instalación de ABS, es tu señal para que sepan que le tomes una fotografía. Esta es nuestra recomendación. Esta es la manera como vemos que se debe realizar la documentación de la instalación. Ese paso sencillo que posee ese logo lo estamos sugiriendo. Estamos queriéndoles decir que también es buena idea tomarle una fotografía. Es importante para toda la funcionalidad del sistema posteriormente. De esta manera ayudamos a que no te estés reventando la cabeza preguntándote a qué le deberías tomar foto. ¿Será esto? ¿Será aquello? Puedes confiar en que el manual te va a dar la pista de dónde debes tomar o a qué le debes tomar fotos durante la documentación de la instalación. Como por ejemplo, en este caso, explicamos cómo perforar los agujeros o cómo ajustar los tornillos mariposa. Y por supuesto, como consideramos que es importante, entonces te recomendamos que le tomes una foto. Es como una guía sobre cómo deberías realizar la documentación. Bueno, en el segundo ejemplo, como referencia para ustedes, quiero decirles que no solo tenemos anclajes para techos trapezoidales, también tenemos anclajes para techos de concreto. Lo mismo acá, antes de realizar la instalación existen muchas cosas para lo que debes prepararte, como por ejemplo buscar la información en el website y de nuevo, para este anclaje también vas a tener como un video, una animación que te va a estar mostrando en segundos una idea de lo que vas a estar viendo en el campo. De nuevo, es una indicación de cómo se va a hacer la instalación. Bueno, acá estamos de nuevo. Como ves, el video te da una idea de lo que estamos hablando o de lo que se trata el anclaje. En este caso, del L3BE que se martilla en el concreto. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la preparación general que debes tener? Debo decirles de nuevo, este video animado no reemplaza el manual de instalación del producto. El manual de instalación del producto va mucho más profundo, mucho más detallado en la manera correcta de la instalación y te deja saber cada uno de los pasos, obviamente. Recuerden también que les dejará una señal de cuándo es recomendado tomar una fotografía durante la instalación. Entonces, precisamente cuando hablamos de este anclaje individual que, como se deben imaginar, es uno de nuestros productos más vendidos, existen algunas pistas, algunos trucos que me gustaría compartir con ustedes. Como les dije anteriormente, perforen una sola vez, no dos veces, no tres, no cuatro, una sola vez, a fin de tener un solo orificio limpio y directo. Como por ejemplo, como se muestra en la fotografía de arriba a la derecha en sus pantallas, tienen una X en un recuadro rojo. Les está diciendo que no lo hagan. Es cómo no hacerlo. Porque en ese caso no se puede garantizar los milímetros que requiere tener el orificio. Y para este orificio en particular debe tener exactamente 16 milímetros. Entonces, solo perforen una vez. Y como estamos hablando de un anclaje que simplemente se martilla dentro del concreto, también quiero decirles que hay
yo diría, un truco. Y es para que lo utilicen ustedes durante la instalación. Es una especie de camisa protectora. Una camisa protectora para la rosca del anclaje que posteriormente servirá para enroscar el aro de conexión y con su tuerca. Esa rosca se puede dañar cuando están martillando el anclaje dentro del concreto. Y si no tienes esa experiencia de cómo martillarlo de manera correcta, podrías martillar yéndote un poco hacia la derecha o hacia la izquierda y podrías dañar la rosca. Entonces, esta clase de camisa protectora es algo que agregas para hacer tu instalación aún más perfecta y es un aspecto importante. Otro aspecto que nos viene con la experiencia de este anclaje que se martilla en el concreto y es que van a ver una pequeña marca en uno de los lados que dice mínimo. Esa es la profundidad mínima que el anclaje debe tener dentro del substrato. Y si después de haber martillado el anclaje aún puedes ver la marca que está fuera del concreto, quiere decir que no ha penetrado lo suficiente. Vas a tener que martillarlo aún más profundo. Y esto que les voy a mencionar viene de la experiencia. ¿Cómo puedo instalar el anclaje posteriormente cuando ya se ha colocado la membrana impermeabilizante en el techo? Bueno, tienes que medirlo. De tal manera que puedas estar seguro que la profundidad mínima para ese anclaje va a ser la correcta. Así que estamos ante un techo con aislamiento térmico y no vas a poder ver la marca cuando ésta llegue al borde del concreto, pero necesitas asegurarte que lo vas a martillar tanto como sea necesario. Debes tener una idea del espesor del aislamiento. Así que información como esta la vas a ver en el manual y en nuestro sitio web. Ok, ¿qué hemos cubierto hasta ahora? Hemos cubierto dos tipos de instalación, los más comunes en Europa. Existen muchos más, obviamente, pero en general ya tienes una idea mucho mejor de cómo leer la información. Con esta información ya puedes ser capaz de hacer una instalación por ti mismo y conseguir la manera de hacerlo en la forma correcta a través de toda esta información que tenemos disponible. Bueno, llegando al resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, primero que todo, traten de hacerlo de la manera más simple posible. Como dicen en inglés, keep it simple. Realmente se trata de seguir paso a paso las instrucciones del manual. Y como lo dijimos anteriormente, cada conector de anclaje varía dependiendo del substrato o de la estructura donde se va a conectar. Cada uno de ellos viene con un manual único e individual. Es como un pequeño manual impreso para ti donde está contenida toda la información. Tienes algunas reglas de seguridad, existen explicaciones paso a paso. El manual te dice cuándo debes tomar una fotografía, así que es bastante intuitivo. Y puede ser hecho como en una sola línea de proceso. De nuevo, trabajando, usándolo como una guía, como un plan técnico a tu favor. Ya todo está estudiado, establecido y evaluado. Alguien ya puso todo su esfuerzo en el planeamiento técnico, así que trata simplemente de que tú lo uses. Y eso es todo. Toma tantas fotografías como sean posibles. Es algo que cubrimos hace un par de minutos atrás. Y justo para hacerte ver de manera más fácil cuándo una de esas fotografías debería ser tomada, van a ver el pequeño logo de la aplicación del ABS Logbook. Así que eso te da una pista de dónde consideramos que es importante que tomes una fotografía para que tengas posteriormente en la documentación de la instalación. Y en general, lo que también te recomendamos, lo que altamente te recomendamos es la preparación de las partes, que te familiarices con los productos, que te familiarices tú mismo con lo que vas a hacer, con cada uno de los pasos que necesitas realizar durante la instalación. De tal manera que sea mucho más fácil para ti trabajar a lo largo de todo el proceso una vez que ya estás en el sitio de trabajo. La mejor manera, la manera más efectiva para esa preparación son los videos. Esos videos que apenas les acabo de mostrar, dos de ellos. Pueden verlos en la página web de ABS Safety. Pueden seguirnos también en el canal de YouTube de ABS Safety. Existe mucha más información que eso, pero específicamente hablando de la instalación, es una de las mejores maneras para que te familiarices con el producto y sepas a lo que te vas a estar enfrentando. Mi mensaje principal para ti hoy es que esto no es ciencia espacial. No necesitas reinventar la rueda. Manténlo tan simple como sea posible. Pero aun cuando tienes toda esa información disponible para ti,
y tienes realmente mucha información disponible, es más importante, no pierdas tu instinto. Y este es un mensaje muy personal de mi parte. Si ves que algo no está correcto, probablemente no lo está. Si tienes la sensación de que algo no se realizó de manera correcta, hazlo de nuevo, revisa todo el proceso, haz tu trabajo de tal manera que cada uno de los detalles, tan simples como sean, no deje ninguna pregunta al aire. Y si alguna cosa no está clara, alguna cosa todavía representa dudas, sabes que estamos aquí para eso. Puedes interactuar con nosotros. Bueno, hablamos de experiencias, hablamos de intuición, hablamos de documentación también. La documentación de la instalación está cubierta en otro webinar con muchos más detalles. Puedes buscarla en nuestro sitio web. Es para tu seguridad en cada instalación en particular, de que la instalación ha sido realizada de acuerdo a cada uno de los procedimientos requeridos por el fabricante, por ABS Safety. Pero también es un tremendo plus para ti, para tu cuenta de inspección, para la garantía anual del sistema. Es como si yo me considerase el dueño de un edificio y ustedes son los que hacen la instalación en el techo y me presentan esta excelente documentación de la instalación. No existe razón del por qué no serían ustedes también los que estuviesen realizando la inspección anual por los próximos 10 o 15 años. Podemos darlo como visto. Eso también debe ser considerado dentro de la documentación de la información del trabajo de documentación, lo cual es muy importante. Entonces, a manera general, esto es lo que tenemos sobre la instalación. Y comenzando desde ahora, quiero estar en conexión con ustedes, quiero dejar abierta la sesión de preguntas y respuestas. Lo que quiera que sea que les venga en mente, lo que quieran discutir, cualquier pregunta que puedan tener, por favor, compártanla con nosotros en la función del chat que posee esta plataforma del webinar y estaré más que contento de conversarlo con ustedes. Ok, la primera pregunta nos llega y la pregunta nos dice, ¿cualquier compañía instaladora puede instalar equipos o componentes ABS Safety? Obviamente siguiendo los manuales de ABS. ¿O el instalador tiene que ser primero capacitado por ABS Safety? Esta es una respuesta de sí y no. Me temo la recomendación, y esta es como una perspectiva interna. La recomendación claramente es que la capacitación en ABS Safety es altamente beneficiosa antes de realizar cualquier instalación inicial, porque en esa capacitación cubriremos instalaciones de línea de vida y aquí en nuestro salón de capacitación haremos instalaciones en vivo, que por cierto, vale la pena también decir que lo podemos hacer directamente en su empresa. Teniendo una capacitación antes de que hagas realmente la instalación sería muy beneficioso, aún así, y cuando no estén legalmente obligados. No es mandatorio de ninguna manera. Ustedes pueden realizar las instalaciones sin haber recibido la capacitación por ABS Safety aquí en nuestro centro, pero simplemente no les recomiendo hacerlo. Ustedes pueden realizar una instalación sin haber recibido la capacitación, pero lo que no les recomiendo hacer de ninguna manera es que hagan una instalación sin habernos contactado antes, ¿ok? Traten de interactuar con nosotros, decirnos, por ejemplo, este es un proyecto que nos gustaría trabajarlo, en qué situaciones deberíamos tener cuidado, en qué situaciones en particular. Y entonces nosotros podemos ir a los detalles y puede ser que haya algunas pistas o algunos trucos aquí y allá con los que podemos ayudarles. También es importante que viene acompañado con esta pregunta, lo mismo, para la inspección anual y el mantenimiento de los sistemas, que para este caso es donde ABS Safety sí establece que es mandatorio, es obligatorio estar entrenado antes de hacerlo. No se trata solo de una capacitación, es de hecho un curso certificado. Es un curso que les dictamos de 2 días aquí en el centro, no conmigo, sino con uno de nuestros instructores especialistas y que ellos les van a enseñar todos los detalles, cada una de las piezas pequeñas, cada uno de los componentes que deben tener cuidado para cuando venga el momento de realizar el mantenimiento y la inspección. Así que eso es. Pregunta, ok, esta va dirigida directamente a herramientas de instalación. Y la pregunta dice, ¿puedo comprar directamente las herramientas de buena calidad para instalación de los anclajes directamente a través de ABS Safety? Obviamente que sí.
No se trata de que les estemos vendiendo los martillos, los taladros, nada de eso, pero donde quiera que sea que necesiten alguna de estas herramientas, inclusive tan simple como una broca o como un líquido sellador, cualquier componente que necesiten para la instalación, digamos, como por ejemplo las puntas de terminales de los cables, algún clip, algún pin de seguridad adicional, cualquier componente por simple que parezca. Cualquiera de esas partes las tienen disponibles a través de ABS Safety. Y que cuando quiera que estén frente a un problema en el que no puedan ubicar alguna herramienta en particular, alguna pieza en particular, pueden contactarnos directamente. Ok, además de la instalación de los puntos de anclaje. Esta es una pregunta que va más hacia el detalle de la instalación de la línea de vida y pregunta exactamente cuánta tensión se le debe aplicar a un sistema permanente, es decir, cuántos kilonewtons. Yo no sé si eso está escrito precisamente en la norma EN 795, pero hay una recomendación que nosotros compartimos con todos nuestros clientes. Ustedes pueden como asegurar la instalación de una línea de cable de tal manera que no vaya como muy bajo perfil, pero tampoco que te quede tan estirada como una cuerda de una guitarra, por decirlo de alguna manera, y que te vaya a colapsar el sistema. La norma dice 0.7 kilonewtons como pretensión, por lo que podríamos traducirlo como 60 o 70 kilos métricos. Esto es un tipo de tensión que puedes fácilmente alcanzarlo jalando el cable con la mano, así de sencillo. No necesitas de una máquina especial para llegar a esa clase de tensión. Eso es lo que un humano común podría alar. Y esa sería la manera como estar seguro que el sistema posee la tensión requerida. So, another question about the installation. Otra pregunta acerca de instalación. Ok, esta es una muy buena pregunta. Es sobre la profundidad de la instalación del LOC L3BE. Se trata del segundo anclaje que vimos, el que es martillado en el concreto. ¿Qué pasa si nos damos cuenta que la profundidad no es suficiente y ya hemos martillado el anclaje en el orificio? ¿Cómo hacemos para reparar esa situación? Me temo que sé la respuesta para ustedes. Y la razón es que no hay solución para eso. Simplemente no se puede. La única solución es que cortes el anclaje y lo coloques de nuevo. Ya lo martillaste en el orificio que perforaste. Entonces, ya has de alguna manera activado el sistema. El diseño sistemático de cómo funciona ese producto es que una vez que lo has instalado, cuando tratas de alarlo, la base se expande. Se expande dentro del concreto, así que no hay manera como sacarlo de allí. La única forma es cortarlo a ras del concreto y comenzar uno nuevo. Por eso es importante utilizar la bomba de aire y el cepillo para remover el polvo, para garantizar que el orificio va a estar limpio y posee la profundidad correcta. De tal manera que si perforaste 90 milímetros, realmente tengas 90 milímetros disponible para poder martillar el anclaje dentro del hueco. Otra pregunta. Estamos hablando de líneas de vida en esta pregunta. ¿Cuál es la distancia máxima entre puntos de anclaje? Si hay una respuesta, obviamente, hay una respuesta, pero no es precisamente una respuesta, digamos, fija. En realidad varía dependiendo de la estructura o el substrato donde el anclaje haya sido conectado o instalado. Diferenciamos las estructuras entre suave y fuerte, donde una estructura suave sería, por ejemplo, una lámina metálica de un techo, obviamente. Es fijo, sí, es sólido, sí, pero no es tan fuerte y duro como el concreto. Entonces, en las láminas de techo trapezoidal, la distancia entre anclajes será menor que, por ejemplo, anclajes conectados en concreto, que es, digamos, la estructura más fuerte donde podríamos considerar anclar un conector. Respondiendo a tu pregunta, la máxima distancia serían 10 metros. 10 metros viene a ser la distancia máxima de vano que puedes utilizar en una línea de vida. Hay algunos casos en los que solo podemos permitir 7.5 metros, otros 8.5 metros. Esto en realidad varía de caso en caso, pero 10 metros sería la respuesta para esa pregunta como el máximo valor disponible. Ok, esta pregunta dice,
¿Puede haber alguien que me pueda explicar cómo funciona la EN 795? Ok, si entiendo bien tu pregunta, tenemos un webinar diferente enfocado solamente en la norma completa EN 795. That webinar is about to take place next week, Monday. Ese webinar ya está disponible en español en nuestra página web. Pueden ir directamente a la página y verlo completamente en español. Continúo con la traducción. La razón por la que hicimos un webinar dedicado específicamente a esta norma EN 795 es porque es muy importante e inclusive tiene connotación o es tomada como referencia a nivel internacional. En Alemania tenemos normas diferentes, tenemos una pequeña variación de las normas, debo decirlo, pero internacionalmente es un poco más sofisticado y las EN 795 sería el aspecto que trabajaríamos para protección contra caídas. La norma además te categoriza cuando hablamos de sistemas permanentes, sistemas temporales, cuando hablamos de sistemas de protección contra caídas, así que cubriremos todo eso. Y la razón por la que no cubrimos más en detalle esa norma acá es porque sería mucha información para un solo webinar. Pero de nuevo, ya está disponible en español en nuestra página web, así que esperando que ustedes puedan también disfrutar de ese video. Ok, y esta pregunta nos dice cuántas personas pueden estar conectadas en esa distancia. Eso varía. No podemos decir que por cada vano de 10 metros tú vas a permitir a 3 personas en el sistema. Eso dependerá más que todo de las características del sistema. En la mayoría de los casos, nuestras líneas de vida están diseñadas para 3 personas conectadas al mismo tiempo a la línea de vida. Y esa es la manera como fue diseñado y cómo debería usarse. Esto lo vimos en el planeamiento técnico, y el planeamiento técnico te da una vista general de cómo el sistema ha sido diseñado y de cuántas personas pueden estar trabajando allí. Y si en este video se van a unos 40 o 45 minutos antes, verán una lámina que yo les presenté, donde en el tope a la izquierda podrán ver todas las certificaciones como la certificación alemana, la EN 795, así como también justo debajo había un número de usuarios. En el número de usuarios implica el máximo o la máxima cantidad de personas que pueden estar aseguradas al sistema o a un anclaje individual al mismo tiempo. Um, so, okay. Ok, voy a leer en voz alta. Esta no es una pregunta, básicamente es para aclarar. Cuando estén conectando el anclaje para concreto, utilicen una broca que venga en medida métrica y no una broca que venga en medida imperial. That's a pretty nice. Ese es muy buen comentario. Muchas gracias por compartir ese mensaje con nosotros. Obviamente viene desde una perspectiva europea. Desde el punto de vista del desarrollo, nosotros usamos el sistema métrico y de kilogramos. Si trabajan con una broca en pulgadas, es como si tratáramos de traducir cuántos son 16 milímetros divididos entre 2.54. Pero eso es solo un aproximado. No es preciso, ni es exacto para 16 milímetros, así que tomen nota Close up. It's not y tengan mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si están hablando de Estados Unidos o algún país de la región latinoamericana, puede ser que también utilicen el sistema imperial. working in, for example, US region, Latin American region, that sometimes can happen to you. So nice point mentioned. So there we have something. Okay, it goes into the differences of Ok, esta pregunta va relacionada con la diferencia de temperatura, por ejemplo, en el área nórdica, en las regiones nórdicas, las diferencias de temperatura. ¿Cómo asegurar el aislamiento del producto de tal manera que no va a crear una fuga de agua o una filtración de agua? Ok, creo que esta pregunta va más dirigida hacia cómo hacer que el anclaje quede sellado herméticamente a prueba de agua. Digamos la impermeabilización del anclaje. ¿Cómo garantizar esa impermeabilización? ¿Cómo hacerlo? Es bastante fácil. Hay dos opciones. La opción 1 es cuando llegas a un techo en donde el aislamiento ya se ha terminado, ya está colocado, donde la membrana del techo y los sellos de agua ya han sido instalados, por ejemplo, en el caso de las membranas bituminosas.
En ese caso debes cortar la membrana e ir profundo hasta el techo, hasta el substrato, donde quieres instalar el anclaje. Y luego vendrías tú o la empresa que instaló la membrana inicialmente a realizar todo el cierre y el sello de la membrana hasta donde está el anclaje colocado. Y en este caso, por ejemplo, es cuando les hablaba que ustedes pueden trabajar con uno de estos collares de sellos termoencogibles que nosotros tenemos. Es bastante sencillo de instalar, simplemente lo colocas sobre el anclaje, el collar viene con un tubo en el tope que se encoge, lo colocas sobre el anclaje, lo calientas para sellarlo sobre la membrana bituminosa, el tope que cubre el poste también es termoencogible. No es un calor como para soldarlo, eso sería demasiado, sino calor con ventilación. Eso va a encoger hasta el tamaño del anclaje y a lo largo del anclaje. Nosotros manejamos 200 a 800 milímetros de longitud de poste. Eso le hará un sellado al agua por los próximos años. Asegúrate que la membrana ABS que solicitas coincida con la membrana que posee el techo. Recuerda que hay varios tipos de membranas. Me estoy refiriendo a los collares de membrana que vimos anteriormente en la presentación y que acaban de ver en un video corto. Ellas están disponibles para bitumen, están disponibles para membranas TPO. Son varios tipos de membranas las que hay. También en el catálogo de productos de ABS hay una tabla de compatibilidad de materiales para esos techos bituminosos. De esa manera puedes asegurarte que la membrana para cerrar el anclaje que estás utilizando puede usarse con la membrana que posee el techo. Y eso es, generalmente hablando, cómo realizar el sellado al agua. Desde el punto de vista de seguridad, no es obligatorio, pero no hay razón para estar tomando atajos con esta clase de aislamiento. Obviamente, si no lo sellas bien, vas a tener filtraciones de agua posteriormente en el futuro. Okay, so then there is a question on the condensation Ok, y topic. ahora So tenemos una pregunta sobre condensación. En anchor este connector, you have caso, like a estás lot of plates colocando un just tipo putting especial de in. So conector de then you have anclaje. like Ok, steel tienes plates como un that's plato bastante touching grande de your acero que building, está en and due contacto to con the el techo ongoing de tu material that edificio. looks out of the Entonces, roof, debido al you material have que tienes en what we el call techo, thermal se forma lo protection. que conocemos So the nosotros cold como un from puente the outside térmico. can Explicándolo de cross esta manera, somewhat es como thick si el frío que by the existe anchor en el connector, go exterior down to se transmite a través the del ground anclaje hasta la and parte cause baja de la condensation. superficie de contacto con el techo y allí It's a se fact produce la that, condensación. yes, in theory, Bueno, es it's un hecho que en there. teoría eso sucede. We have Hemos also seen tenido situations experiencias and de previous situaciones como configurations where esas, that's pero the case, no en nuestro caso but it's con not the los case. It's anclajes. not that No ha kind of sucedido eso a major tal punto que point necesite that ser needs to be considerado para considered una for the instalación. installation Es process. decir, no se ha visto afectado. So Si there consideras, por are, for ejemplo, el example, tamaño del if you anclaje sobre el consider techo, the la ceiling of superficie the de whole contacto anchor del connector, anclaje que the permite esa surface of clase de the puente anchor térmico connector cada that vez es actually menor y allows for menor that a kind of medida que el thermal grip aislamiento que va en el becomes tubo, smaller and el smaller the aislamiento higher you go termoincogible, es with más your alto. Es installation. decir, disminuye a medida que la porción aislada del So anclaje se in separa theory, del yes, techo. condensation is Entonces, en teoría something that sí, you la can observe, condensación debería but ser it's un nothing punto that considerado, pero affects hasta ahora en nuestra negatively experiencia no your es algo que lo installation. afecte Plus, on the other negativamente side, we are hablando. Y just talking además, about estamos vents, hablando de acero inoxidable. just as a side note. Ok, bueno, ya cubrimos la parte de la condensación, cubrimos esta otra parte también. Bueno, de mi parte, a menos que algo aparezca en pantalla, de mi parte es todo la sesión de preguntas y respuestas. Siempre este ha sido un enorme placer para mí poder haber estado aquí con todos ustedes durante este webinar. El tópico de hoy, lo fácil para hacer una instalación. Creo que entre todos cubrimos bastante bien este tema. En ese momento, para esa semana, estaban anunciando el siguiente webinar, que ya debe estar disponible para ustedes también, narrado en español. El webinar trata de cómo hacer la documentación de la instalación. De nuevo, hemos estado hablando del planeamiento técnico, hablamos de la instalación y ahora corresponde el webinar sobre la documentación de la instalación. Por favor, vayan a nuestra página web, pueden ver el video allí y cualquier comentario, estamos siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias.
forward to seeing you again all on Thursday. So take care, stay safe. Cheers.